palabra del Señor, hermanos. Esta noche continuamos con la serie de predicaciones en la carta de Efesios. No sé si usted, ¿verdad? Ya leyó los 6 capítulos, ¿verdad? ¿Quién ya leyó los 6 capítulos de la carta de Efesios? Bueno, estamos tomando esta carta, ¿verdad? Es una carta muy hermosa, muy preciosa, ¿verdad? Y ya casi vamos a la mitad. Ya casi vamos a la mitad. Si usted se ha perdido alguno de los mensajes pasados, puede ir, ¿verdad? Y ver las predicaciones ahí en el canal de nuestro hermano Jesús Jiménez, ¿verdad? Ahí se encuentran todas las predicaciones sobre esta carta. Y hermanos que han estado compartiendo, ¿verdad? Maravillosamente. Ya casi vamos a la mitad, ¿verdad? De esta carta. Hoy nos va a corresponder el capítulo 3, del verso 1 al 13. ¿verdad? La carta, hermanos, se divide prácticamente en 2 secciones, del 1 al 3 y del 4 al 6. Prácticamente, ¿verdad? Ese es el orden que se toma, ¿verdad? Esta carta. Los primeros tres capítulos habla de las garantías, habla de las bendiciones, habla, hermano, de todas esas primicias que el Señor nos ha dado. Ya vimos algunas de ellas. Estuvimos, ¿verdad?, hablando que somos perdonados, somos adoptados, somos sellados con el Espíritu Santo, somos ¿qué? Salvos por su gracia. Somos salvos por su gracia, somos incluidos en las promesas de Dios. Ahora tenemos una relación con Él. Cuando antes no teníamos, ¿verdad? Estábamos sin Dios, alejados de los pactos. Ahora somos hechos cercanos y en una relación correcta. Los primeros 3 capítulos, en ese orden, ¿verdad? Los primeros 3 capítulos habla de las garantías. Las garantías, lo que Dios hace por ti. Y luego los otros restantes, del 4 al 6, vemos, ¿verdad?, las acciones. ¿Y qué me refiero con las acciones? Lo que tú y yo debemos de hacer con lo que estamos aprendiendo en estos primeros versículos, ¿verdad? En estos primeros capítulos. No solamente es como que, bueno, ¿verdad? Está muy padre la carta. No, debe de haber un cambio, una respuesta. Debe de haber, ¿verdad?, una acción de tu parte. Y fíjate cómo es el orden. Los primeros 3 son las garantías de Dios para tu vida, para nuestra vida, para la iglesia. Y luego los próximos 3, del 4 al 6, son la respuesta que tenemos que hacer nosotros como cristianos basados en estas garantías. ¿Qué pasaría si fuera la inversa? Si primero Pablo hubiera escribido, ustedes tienen que ser buenos esposos, tienen que portarse, ¿verdad?, como es digno de la vocación. No. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sería la salvación? Pues sería la salvación, ¿por qué? Por obras. Pero es intencionalmente, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en este orden. Primero, las garantías de parte de Dios para nuestras vidas. Y luego, la respuesta que nosotros tenemos, las acciones que tú y yo debemos tener como cristianos basados en esas garantías. Y son hermosas las garantías. Eres hijo, eres parte de la familia eterna de Dios. Eres salvo por su gracia. Ahora tienes una relación correcta con Él, ¿verdad? Puedes tener una relación íntima con Dios. Todas las más de 7,000 promesas de Dios son para ti. Esas son hermosas garantías. Debe de haber una respuesta como cristianos a estas garantías, hermano, y debe ser todo por gratitud. Así que es muy importante que entendamos estos primeros 3 capítulos, que entendamos muy bien, ¿verdad?, que todo se trata de Él y para Él. Y que nosotros, hermano, lo que debemos de hacer es desbordarnos en gratitud. Y todo lo que hagamos no es para la salvación, no es para la santificación. ¿Es por qué? Por gratitud. Por lo que estamos viendo en estos 3 capítulos. Es hermoso esta carta. Vamos a darle lectura. Lo invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 3, verso 1 al 13. Efesios 3, verso 1 al 13, dice así la palabra del Señor.
Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Hagamos una oración. Padre Celestial, Señor, háblanos en esta tarde, Señor. Estamos listos para escuchar tu voz y que tu palabra, Señor, caiga en un corazón fértil, Señor. Que caiga, Señor, en nuestras vidas, dando fruto, Señor, de gratitud. Que tu palabra, Señor, pueda llevar ese fruto que bendice tu nombre, Señor. Bendice ahora, Señor, a tus hijos. Señor, usa mi vida para bendecir, Señor, a tu iglesia. Señor, háblanos, que tus siervos escuchamos. Y que sea yo, Señor, quien mengüe para que tú crezcas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es hermosa, hermano, la palabra del Señor. Esta carta es hermosa, es preciosa, es maravillosa. Esta carta, hermano, que le estamos dando lectura, podemos incrustarnos en ella. Y en estos versículos que nos toman esta tarde, Pablo, ¿verdad?, sigue hablando. Y esta noche quiero hablar, hermano, de lo que es un corazón de siervo. El corazón de siervo visto desde el punto de vista del apóstol Pablo. Creo que, hermano, que no podríamos escoger mejor personaje que el apóstol Pablo para ir un poco, ¿verdad?, a la vida de un siervo de Dios. Porque podemos, nosotros decimos, ¿verdad?, de hecho hay algunas expresiones, ahora ya un cliché en las iglesias: Dios te bendiga, siervo, Dios te bendiga, siervo. Pero la verdad es que a veces no tenemos nada, ¿verdad?, ni idea de lo que es tener un corazón de siervo. Por eso es importante, ¿verdad?, y creo que es más que oportuno en esta tarde, ir al corazón del apóstol Pablo. Y cómo él se ve a sí mismo como un siervo. Y él empieza esta carta, dice: por esta causa. Ya sabemos, hermano, que está anteponiendo lo que acaba de mencionar. ¿Qué es? Pues que ya ahora, ¿verdad?, somos coparticipantes de las riquezas, de las promesas, que ahora somos, ¿verdad?, somos ciudadanos de los santos. Y ahora dice: por esta causa, por esta causa, por esta es la razón. Dice el apóstol Pablo, capítulo 3, entendamos, ¿verdad?, que cuando el apóstol Pablo escribía, no había las divisiones que decimos nosotros ahora, capítulo 3, versículo, no había eso. Era una carta redactada, así que él había continuación del tema, así que aquí nosotros parecíamos decir, retoma otro tema. No, es el mismo. Por eso dice: por esta razón, por esta causa, por predicar el evangelio, por esta causa yo, Pablo, dice el versículo 1,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Deberíamos de hacernos una pregunta. ¿De veras somos siervos nosotros de Jesucristo? ¿De veras tendremos ese corazón de servicio, de siervo? El apóstol Pablo, ¿verdad?, dice en estos primeros versículos, escribiendo: yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y yo quiero tener tres ideas generales en estos 13 versículos que tomamos en esta tarde, de la manera en que el apóstol Pablo piensa de sí mismo, mira de sí mismo. Él dice: yo soy prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Ahora, si nos preguntamos, ¿quiénes fueron los que acusaron a Pablo para que estuviera en esta situación de encarcelamiento? Los que hemos estudiado el libro de los Hechos, ¿verdad?, ya por 2 años, llamamos este estudio, fue acusado ¿por quién? Por los judíos. Por los judíos, ¿verdad? Le levantaron, ¿verdad?, una acusación de haber metido al templo a una persona incircuncisa. Había profanado el templo y esto era motivo de muerte. Pero fueron los judíos quienes lo acusaron y lo pusieron en esta situación. Ahora, ¿quiénes tenían, verdad, legalmente el sistema penitenciario en esa época? ¿Quiénes tenían el sistema penitenciario? Los romanos. Los romanos. Así que Pablo muy bien podía haber escrito este versículo 1 del capítulo 3: yo, Pablo, prisionero por los judíos. Podía haber escrito eso. Y estaría en lo correcto. Sí, fueron los judíos que lo pusieron en esa situación, ¿verdad? Estoy aquí porque los judíos se ensañaron conmigo, me levantaron falsos rumores. Y estaría ahí, ¿verdad?, lambiéndose las heridas, estaría ahí lamentándose de las circunstancias. Este no era mi plan. ¿Dónde quedó mi vida, verdad? ¿Dónde quedó? Estoy aquí en cadenas, estoy aquí. Ya llevaba 2 años encarcelado. 2 años. Así que, primero, el corazón de Pablo, ¿verdad?, como un siervo de Jesucristo, el corazón del siervo no mira las circunstancias como algo externo, sino que mira su propósito en Dios. El siervo mira su misión en la vida. Y eso lo hace, ¿verdad?, salir hacia adelante viendo los propósitos de Dios antes que las circunstancias. Por eso Pablo aquí nos enseña que él, como un siervo, no se basa en sus circunstancias externas, ni las atribuye a los judíos, ni a los romanos, ni a nadie más, sino dice: yo soy prisionero de Jesucristo. Es muy interesante esto, ¿verdad? Cuando yo le daba lectura a estos versos, me contristaba, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, culpamos las circunstancias. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué lo otro? Y no entendemos que es el propósito de Dios ahí, trabajando en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Me imagino, hermanos, si el apóstol Pablo no hubiera caído preso hoy mismo, miércoles 5 de septiembre, usted no estuviera escuchando la palabra de Dios. Pablo no se hubiera detenido a escribir estas cartas, ¿verdad?, que le conocemos como las cartas de la prisión, que son muy hermosas, son preciosas, nos han bendecido mucho nuestras vidas y la vida de la iglesia. Así que, mi hermano, yo creo que Dios, ¿verdad?, ahí dijo: voy a encarcelar a este siervo para que se ponga a escribir, porque tiene una agenda bien saturada, tiene una agenda bien complicada, y solamente así, así que Pablo no miraba sus circunstancias como algo externo, ¿verdad? Ay, Dios, te olvidaste de mí, sino que lo miraba en parte de su misión, en parte de los propósitos eternos de Dios. Por eso, hermano, cuando somos siervos,
Decimos, Señor, tú tienes un plan para esto. Tú estás trabajando en esto. Pablo dice, yo soy un prisionero, no de Roma, no por los judíos, sino soy un prisionero de Cristo Jesús. Soy un prisionero de Jesús. Estoy aquí porque estoy cumpliendo la misión que Dios tiene para mi vida. Y está escribiendo las cartas. Está escribiendo cartas hermosas para los hermanos, ¿verdad? Que ahora, a miles de años, estamos estudiando. Yo me puedo imaginar, el apóstol Pablo podría haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Te estás equivocando. Mi idea es mejor. Yo puedo ir a predicar en el Coliseo, en frente de miles de personas. Yo tengo la capacidad de oratoria para ir a debatir en ese lugar del Coliseo. ¿Y qué dijo Dios? Tengo una idea mejor. Tengo un plan para tu vida. ¿Vas a ir a Roma? Sí, efectivamente vas a ir en Roma. ¿Pero vas a ir en qué? En cadenas. En cadenas. Pero Pablo entendía muy bien que ese era el propósito de Dios. Ese era el plan perfecto de Dios. Por eso el corazón de siervo del apóstol Pablo ve que sus circunstancias no son, ¿verdad? No están fuera de los planes de Dios, sino es parte del propósito de Dios. Porque él tiene una misión en la vida. Y su misión era más importante que las circunstancias. En la cárcel, él ahí estaba predicando el evangelio a toda la guardia. Y cuando había cambio de guardia, les predicaba a la guardia. Les predicaba a las personas. Muchos en ese lugar se convirtieron por la predicación del apóstol Pablo. Qué hermoso es la palabra de Dios, hermano. Así que debemos de entender primero que Pablo, el corazón del siervo, primero se ve como un siervo de Jesucristo, como un servidor de Jesucristo. Y nada se escapa de su conocimiento. Y si estás en una situación difícil, ¿qué crees? Dios te quiere tener ahí y quiere usarte ahí. Pido al Señor, dame la visión que el apóstol Pablo tenía de sí mismo. Porque ahora él se mira no como un prisionero de las circunstancias, no como un prisionero de los romanos, sino como un prisionero de Jesucristo. Ahora él está en la cárcel. Estaba ahí, no por los romanos, sino por Jesucristo. Lo tenía ahí, con un plan, para que escribiera las cartas, que ahora nosotros podemos darle lectura, y que son de inspiración para nuestras vidas. Ahora podemos ver que el corazón del siervo, primeramente se ve como un prisionero de Jesucristo. Pablo dice esto, prisionero de Jesucristo. Esto es aprender a ver la vida de otra manera, hermanos. Es aprender a ver la vida de diferente ángulo. Es ponernos, hermano, lo que Pablo se ponía, ¿verdad? ¿Cómo miraba en la vida? Esto no está pasando porque el chisme que me levantaron. Esto no está ocurriendo porque aquellos que levantaron aquel rumor me tienen en esta circunstancia. No, esto está pasando porque Jesucristo quiere usarme aquí. Tiene un plan para esto. Así que él se ponía y aprendió, y podemos aprender nosotros a ver la vida de otra manera. Que esas circunstancias, tal vez ahí estás en un hospital, en una sala de hospital, estás ahí y tienes a un compañero de cama a un lado. ¿Qué crees? Puedes aprovechar, porque tu misión es más grande que tus circunstancias. Puedes hacer la diferencia ahí. Lamentablemente muchos de nosotros, ¿verdad?, no hemos aprendido a ver más allá con los ojos, ¿verdad?, como el apóstol Pablo los tenía bien adiestrados para ver más allá de las circunstancias. Esta es, hermano, una manera de que Pablo mira su vida como un prisionero. La manera de ver de un siervo de Dios, el siervo tiene diferente perspectiva. Tiene diferente perspectiva. Mira más allá. No solamente a lo que está enfrente, sino más allá. Pablo miraba con otra perspectiva. No miraba solamente las circunstancias.
Los siervos de Dios debemos de obedecer primeramente nuestro llamado. Obedecer a Dios y a su misión. Eso debe ser para el siervo de Dios nuestra primera respuesta. Obedecer nuestro llamado. Dios nos ha llamado, nos ha encomendado. Tenemos una misión en la vida. Y eso debe de ser nuestra misión, hermano, primero que todo. No que las circunstancias, hermano, pueden cambiarse si tú obedeces tu llamado. Por eso Pablo dice primero de sí mismo: soy prisionero de Jesucristo. Es muy importante que nosotros aprendamos a ver con esta perspectiva sobre nuestro llamado y nuestra misión en la vida. Pablo tenía una manera diferente de ver la vida, lo es lo que vemos en este primer versículo. Él no era prisionero de los romanos, él no era prisionero de los judíos, él era prisionero de aquel que le había llamado a servirle. Así dice: yo soy prisionero de aquel que me llamó. Él me tiene aquí. Él me tiene en estas celdas. Soy prisionero de Jesucristo. ¿Saben, hermano? Dice Filipenses 1:12, estos versículos, la perspectiva de Pablo. Dice la perspectiva así como que, para decir cómo él se miraba. Dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Esto estoy leyendo Filipenses 1:12. Escribe el apóstol Pablo en esta otra carta, también Filipenses, que es la carta de la prisión. Él escribe: quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, estar ahí en la cárcel, ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, nótese la perspectiva que tiene. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Nota ahí como que él se está quejando. Ay, no se me ha dado corte, no me ha visto, ¿verdad? No me ha visto ninguno de los magistrados, de los senadores, no me ha visto ninguno de los reyes. Él no se está quejando, está diciendo: gracias a mis cadenas, el evangelio ha avanzado. Diferente perspectiva. Así que él dijo que era un prisionero de Jesucristo, pero también dijo en ese mismo versículo: por el bien de los gentiles. Si nota ahí en el versículo 1 del capítulo 3 que leíamos: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. También dijo: estoy prisionero por el bien de ustedes. Por el bien de ustedes. Por predicar la buena noticia. Por predicarles el evangelio. Por el bien de los gentiles. Gentil, ¿verdad? No es aquella persona que es muy amable y dice: ah, mira qué gentil, ¿verdad? Este señor. No es eso, ¿verdad? Porque no va a decir: ah, pues mira qué gentil. No, gentil es una persona no judía. No judía. Los judíos, ¿verdad?, eran el pueblo de Dios, y todos los demás pueblos eran considerados gentiles. Gentiles. Así que nosotros deberíamos caer en la categoría de gentiles, ¿verdad? De los gentiles. Así que él está diciendo: yo estoy aquí en cadenas y prisionero también por el bien de ustedes, por predicarles el evangelio. Y ya leímos, ¿verdad? Capítulo 2, salvos por gracia, por el favor de Dios. Han sido aceptados en su familia. Ahora ya no son extranjeros ni desconocidos, sino conciudadanos de los santos. Y todo esto dice: así que por el bien de ustedes es que estoy aquí. Porque no he rehusado predicar la verdad de Dios. Así que Pablo se mira también que está ahí, no por los judíos ni por los romanos, sino por el bien de aquellos a quien Dios le había encomendado que les predicara la buena noticia. A los gentiles. Yo he dicho, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, y también Pablo dice: yo soy apóstol, y se cataloga a él mismo ¿a quién? A los gentiles. Así que podríamos decir: este es nuestro apóstol, ¿verdad? Pablo es nuestro apóstol.
Pedro y Santiago fueron puestos para los de la circuncisión, para los judíos. Ellos fueron apóstoles a los judíos. Pero dice, yo fui llamado a los gentiles. A los gentiles. Así que Pablo dice, yo estoy aquí por el bien de ustedes. Para darles, porque les di a conocer la buena noticia, el evangelio. Esto habla de otra perspectiva. Así que dice, yo estoy aquí por el bien de ustedes. Y aceptaba muy bien, ¿verdad? Las celdas tal vez eran frías, pero ahí se ponía calentito, hermano, cuando empezaba él a predicar, cuando él empezaba a compartir, aquello se llenaba, ¿verdad?, de poder. Así que dice, estoy aquí y vale la pena estar. Así que si ya llevaba 2 años, dice, me aviento 2 años más. De hecho, ¿verdad?, para los que están estudiando el libro de los Hechos, el libro de los Hechos no relata cómo murió Pablo. La historia dice cómo murió, ¿verdad?, pero la Biblia no dice cómo murió. De hecho, pareciera que el libro de los Hechos queda inconcluso, como que termina así como que la historia a la mitad. Y dice, caray, ¿y en qué quedó esto? Pues Pablo naufragó y esto, pero ¿y qué siempre que sí dio a César, sí apeló? ¿Qué pasó? Queda como inconcluso, no se sabe cómo murió Pablo, más que por la historia, ¿verdad? Entendemos y sabemos, ¿verdad?, cuál fue su muerte, pero la Biblia no relata. Algunos han dicho, ¿verdad?, que porque el libro de los Hechos continúa. Pero el apóstol Pablo quedó en cadenas y fue martirizado al final, ¿verdad? Al final fue muerto. Así que, bueno, él tenía otra perspectiva para las circunstancias que lo rodeaban. La segunda manera en que Pablo se mira a sí mismo, la manera en que Pablo, ¿verdad?, su corazón de siervo se mira, Pablo se mira como un administrador. Un administrador, dice el verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí Pablo se ve a sí mismo como ¿qué? Un administrador. Un administrador. Y un administrador, este oficio se le daba a un siervo, a un esclavo, cuyo amo se iba lejos y dejaba todos sus asuntos, dejaba todo en manos de un administrador. Así que el amo se iba por unos meses, tal vez unos días, unos meses, o tal vez por años, se iba el amo, pero este iba a regresar. ¿Y a quién dejaba al frente de todo? Era el administrador. Y cuando regresaba el amo, a quien le pedía cuentas, ¿a quién era? Al administrador. No eran sus recursos, no era de él, ¿verdad?, lo que le había sido encomendado. Él solamente era ¿qué? Un administrador del amo, ¿verdad? Era todos propiedades. Así que Pablo aquí, ¿verdad?, se ve a sí mismo como un administrador del misterio de Dios. Del misterio de Dios. Pablo se mira a sí mismo como un administrador. Y cada uno de nosotros somos administradores. El Señor viene pronto y nos va a pedir cuentas por lo que puso en nuestras manos, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú eres un administrador de Dios. Y ahora mismo lo que estás escuchando, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Dios te va a pedir cuentas por ello. Así que qué padre, ¿no? Ahora los capítulos del 1 al 3, qué bien se da las garantías que Dios me da como su hijo. ¿Y qué crees? Los 3 versículos restantes, los 3 capítulos restantes, Dios te va a pedir cuentas de eso también. Te va a pedir cuentas. Porque somos administradores. ¿De qué? De su gracia. De su gracia. Un misterio, ¿verdad?, porque aquí las palabras de la versión 60, ¿verdad?, son a lo mejor para nosotros muy desconocidas. Dice el apóstol Pablo, versículo 2,
Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio. Sigue como película, ¿verdad?, de misterio. Déjame decir que es misterio. Misterio, en el Nuevo Testamento, un misterio no es algo inescrutable. O sea, no es algo que no se pueda entender. Un misterio en el Nuevo Testamento es más bien una verdad que Dios había escondido en tiempos pasados y que ahora ha sido revelada a aquellos que son su familia. Ese es un misterio. Un misterio que antes estaba escondido en el pasado, pero ahora ha sido revelado. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando nosotros conmemoramos la cena del Señor, ¿verdad?, yo doy lectura normalmente en 1 Corintios 11, y el apóstol Pablo dice, porque yo recibí ¿de quién? Del Señor. Dice, yo recibí del Señor. No dice, Pedro me dijo, Pedro me enseñó. De hecho, en el libro de los Gálatas dice que su evangelio él no lo aprendió de hombre alguno, sino lo recibió directamente ¿de quién? De Dios. De Dios. Así que él no fue, ¿verdad?, con los otros apóstoles a ver, Pedro, ¿qué pasó esa noche de comunión? A ver cómo estuvo. Nada de eso. Pero eso, cuando tomamos la cena del Señor, tomamos la comunión, damos lectura a 1 Corintios, dice, yo recibí del Señor esta revelación. Era un misterio. El misterio, ¿verdad? Dice, este es un nuevo pacto. Dice, me fue revelado ese misterio. Ahora yo soy un administrador de eso, de este misterio que ahora ha sido revelado. ¿A quién? A su iglesia, a sus hijos. Así que ese es el misterio. Dice, ahora se revela a aquellos que son su familia. Y te hace a ti también un administrador de su gracia. ¿Entiendes eso? Que ahora tú eres administrador de la gracia, así como Pablo lo recibió. Ahora tú mismo, ¿verdad?, estás escuchando la palabra de Dios, sembrada en tu corazón. Antes no eras pueblo, pero ahora has sido pueblo. Que hay perdón de pecados, que ahora puedes tener una relación correcta con Él, que ahora tú eres incluido en sus promesas, y ahora tú puedes ser un administrador de Él, también de ese misterio, porque a ti ya se te ha sido dado a conocer. Dice, no, muchas personas han leído Efesios. ¿Quién ha leído Efesios anteriormente? Levante su mano así. 3, 4, 5 personas han leído la carta de Efesios completita. Son 6 capítulos. Pero no muchos, ni aún en la misma iglesia. Ni aún en la misma iglesia. Se puede imaginar ahí de sus compañeros de trabajo, que son a lo mejor 5, 10. Algunos nomás tienen a un integrante en su equipo de trabajo, ¿verdad? Pero digamos que tienes ahí un equipo de trabajo de 20, 30 personas. ¿Te puedes imaginar cuántas de esas personas saben y han entendido este misterio? ¿O cuántos de los mexicanos, ¿verdad?, para ahora 16 de septiembre, cuántos del pueblo de México creen que sabe este misterio? Pues no, ¿verdad? No muchos. El 90 y tantos, 95, tal vez 93% sigue oculto para ellos. Pero para ti, se te ha sido revelado. Se ha sido revelado. Que la salvación es un regalo de Dios. Que la salvación es gracia de Dios para tu vida. No por obras, no tienes que hacer nada, ¿verdad? No tiene nada que ver contigo, sino Dios en su plan perfecto, a través de Jesucristo, te da la salvación. Ese es un misterio. ¿Es complicado esto? Es muy complicado. Usted puede compartir el evangelio con otra persona. Usted puede decirle a otra persona cómo puede ir al cielo. Usted se siente así como que si alguien le preguntara, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo hacer para ir al cielo? ¿Qué le dirías? Así como que, ¿qué le dirías? ¿Cómo puedo ir al cielo? No, pues ¿sabes qué? Pues tienes que ir a la iglesia todos los domingos. Y los miércoles también. O tienes que circuncidarte. O tienes que... Bueno, hay que... ¿verdad? Hay unas personas que hay de todo.
¿Qué le dirías a una persona en 2 palabras? ¿Cómo puede irse al cielo? Arrepiéntete y acércate a Cristo. Entonces, acepta a Cristo. Arrepíntete de tus pecados. Esto es un misterio para muchos. Y yo creo que aún para muchos de la iglesia sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Por eso, hermano, yo estoy muy maravillado cómo Dios nos da a conocer a nosotros ese misterio. Misterio que para muchos está oculto, pero para nosotros se nos ha sido revelado. Hay perdón de pecados en Cristo. Él murió por nosotros. Ahora puedes tener una relación correcta. ¿Por qué eres perfecto? Sinceramente, este lugar está lleno de imperfectos, pecadores, salvos por su gracia. Salvos por su gracia. Así que Pablo se ve a sí mismo ese corazón de un administrador de los misterios de Dios, y tú también eres un administrador de ese mismo misterio, porque ya se te ha sido revelado. Tú puedes decirle ahora a tu vecino, a tu compañero, cómo él puede ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo? No es que, no, pues hay que traer al pastor para que le predique, ¿verdad? Para que le diga. No. Te tengo una novedad. Es tu responsabilidad. Tú eres un administrador de esa gracia para los demás. Pablo dice, yo estoy aquí por el bien de ustedes y soy un administrador de este misterio que antes era oculto, pero ahora se ha sido revelado. ¿A quién? A su iglesia. A su iglesia. Así que ahora sí, ¿verdad? No es mi responsabilidad, no es tu responsabilidad, es responsabilidad de todos. Decirle a otros la verdad de Dios, el evangelio. Dice así, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ahora que nosotros conocemos este misterio, por ejemplo, la salvación, que para muchos puede ser algo, pues dime ya, sí, dime claramente cómo puede ser salvo. Tú puedes ayudarle, porque para ti ya no está escondido. Ya puedes decirle a alguien, ¿qué hiciste tú para que seas salvo? Entonces le dices, ¿sabes qué? No necesitas hacer nada. Ya fue hecho por ti. En la cruz del Calvario, hace más de 2000 años, alguien llevó tu pecado. Y le compartes la buena noticia. Acepta ese regalo de parte de Dios. No va a haber ahí que, pues ya sentí muy bonito. Puede que sientas o no sientas. La salvación no se basa en sentimientos. No se basa en sentimientos. La salvación es una promesa de parte de Dios, que el que cree es salvo. Es precioso esto, porque a veces, no, pues yo no sentí nada. No, ¿quién te dijo que tenías que sentir? No tienes que sentir, tienes que creer que lo que Dios dice es verdad, y esto es verdad, hermano. Para muchos está escondido, pero para ti no, y tú puedes ayudar a muchos, ¿verdad? A muchas más personas que todavía para ellos es un misterio. Para ellos todavía está escondido. Esto ha sido revelado ¿para qué? Para su iglesia, para ti. Para mí ha sido revelado, pero para muchos todavía sigue diciendo, no entiendo ni papa. No, yo mejor le voy a buscar por acá, yo voy a dar por acá. Andan como buscando, porque está escondido para ellos. Y tú dices, no pueden ver, no pueden entender esto. Está escondido, pero para ti lo puedes ver muy bien. Así que no muchas personas han leído la carta de Efesios y sigue siendo un misterio para ellos. Dice versículo 2, Pablo, soy una administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Ahora todos somos responsables de este misterio. Tú eres un administrador. Si eres siervo de Dios, si eres siervo de Jesucristo, te miras a ti mismo y dices, yo estoy aquí, pues preso de las circunstancias. No, dices, estoy siervo y prisionero de Jesucristo. Y cualquiera sea tu circunstancia, miras tu llamado y tu llamado es mayor.
Y ahora te miras a sí mismo como un administrador de la gracia. Y lo tercero, y con esto terminamos, Pablo como un ministro. Pablo como un ministro. El siervo de Dios se mira como un ministro. Un ministro, un servidor, un siervo. Un siervo. Dice versículo 7 al 13, dice, cual yo fui hecho ministro. Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. De la iglesia. Este es el evangelio, hermano. Dios tenía un plan y un tiempo perfecto, y en el cumplimiento del tiempo, en el momento, Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga la vida eterna. Este es el plan de Dios. Y ahora dice Pablo en el versículo 7, yo fui hecho ministro. ¿Pero por qué fue el ministro? Pero hablando del ministerio pastoral. Ahora muchos dicen, no, pues yo quiero ser pastor. Mi anhelo es ser pastor. No, pues si no se trata de si tú quieres. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Yo fui hecho, ¿qué? No se trata de la superación personal o ir al seminario. No se trata de eso. Se trata de que Dios te hace su ministro, su siervo, su servidor, por el don de la gracia. Así que tres cosas que vemos aquí, hermano, para aquellos que anhelan el ministerio, que es el buen anhelo, ¿verdad? Dice Timoteo, que aquellos que desean obispado, buena cosa desea. Buena cosa anhelo, es un buen anhelo, es buen deseo, ¿verdad? Dios pone el deseo y tus anhelos es prepararte para eso, ¿verdad? Lees la Biblia, te preparas, oras al Señor, caes de rodillas, porque entiendes, ¿verdad?, que esto es una gran responsabilidad. Así que el ministro no es porque se sienta capaz, sino porque es un don de la gracia de Dios. Es un don de la gracia de Dios. Gracia de Dios en la vida. Es un gran privilegio, hermano, pero también es una gran responsabilidad. Así que aquí, para el ministro, tiene que descansar en la gracia de Dios. No en su preparación, no en su elocuencia, no en su sabiduría, sino en qué. Señor, dame de tu gracia. Dame de tu gracia. Así que dice el apóstol Pablo, yo fui hecho ministro, ¿por qué? Por el don de la gracia. Así que para el ministerio necesitas la gracia de Dios. La segunda cosa que necesitas, ¿verdad?, y que se necesita para el ministerio es el poder de Dios. El poder de Dios. Porque la obra, hermano, no es nuestra, sino es de Dios. Y Él actúa poderosamente con sus recursos, en su gobierno, con sus, ¿verdad?, en su sabiduría. Así lo que necesita el ministro es poder de Dios. Poder de Dios. Note ahí, hermano, que dice, fui hecho ministro, el don de la gracia. Así que necesitas la gracia de Dios. Y lo segundo que necesitas es la operación de su poder, o poder de Dios, el poder de lo alto. El poder de lo alto. Yo cuando paso acá, hermano, yo siento como que también un hueco en el estómago, así como que no digan, que el hermano se la sabe de todas, ¿verdad? Él sí sabe mucha Biblia. No se trata de eso. Se trata del poder de Dios, que tiene el poder para cambiar las vidas y los corazones. Así que cae uno de rodillas y el Señor obra poderosamente a través de sus siervos. Así que aquí es donde se trata de una celebridad. Se trata de Jesucristo. De hecho, hermano, encontré 17 veces la palabra en Cristo. En Cristo. Y si usted lee estos capítulos que hemos llevado hasta ahorita, va a encontrar ahí que todo se trata en Cristo. En Cristo. En Jesucristo. Todo se trata de Cristo.
Se trata de Él, 17 veces. No es como una casualidad, sino es que para que nos recordemos, cada uno de los servidores, que todo se trata de la operación de su poder. Si alguno está en Cristo, tiene el poder, sus recursos, tiene su respaldo. Así que la operación de su poder. La tercera cosa que vemos para el ministro es que necesita humildad. Humildad. Pablo dice: a mí, que soy el gran apóstol. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué brota de su corazón de siervo? A mí, que soy el más pequeño. Nota ahí. Humildad. Yo creo que a muchos de los siervos hoy en día es de lo que carecen, ¿verdad? Carecen de humildad. Carecen, hermanos, de humildad. ¿Verdad? Ahora ya quieren sobresalir, ya quieren pero dice el apóstol Pablo. De hecho, hermano, ¿cómo se llamaba antes? Ahora Pablo hablando aquí. ¿Cómo se llamaba Pablo antes? Saulo. ¿Alguien sabe? Yo sé que saben, ¿verdad? Pero ¿alguien sabe qué significa Saulo? Creo que pensé que se sabían, hermano. Elegido. ¿Y saben qué significa Pablo? Ya, ahora sí. ¿Saben qué significa Pablo? ¿Verdad? Le cambiaron el nombre. Usted sabe que en la Biblia, ¿verdad? A varios personajes se les cambió el nombre, como a Abraham, ¿verdad? A Jacob les cambió el nombre el Señor. A Saulo le cambió el nombre, ¿verdad? De escogido. ¿A qué? A pequeño. Así que se puede imaginar cuando le decían: oye Pablo, oye pequeño. Era un recordatorio, ¿verdad? De lo pequeño que era. Era como que un ejercicio espiritual para mantenerse así como que. De hecho, ¿verdad? Dice la palabra que a él le fue dado, ¿qué? Un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que no se enalteciese. Así que nosotros decimos: el gran apóstol Pablo. Pero en este hombre había humildad. Humildad genuina, que brotaba de un corazón de siervo. Y note lo que dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Me fue dado esto. Así que me siento inmerecedor, me siento pequeño, por eso me llamo Pablo, porque soy pequeño. Pequeño, me siento el menos. Y fíjense que este hombre que estamos hablando escribió 13 cartas de las 27 del Nuevo Testamento. Y era un hombre preparado, ya, ¿verdad? Para los que saben de cuán difícil era ser un discípulo, ¿verdad? De un rabino. Este hombre había estudiado bajo los pies de un rabino, así que era uno de los mejores, de los mejores, de los mejores. Así que, pero ahora, de su corazón de siervo dice: yo soy el más pequeño. Soy el más pequeño. Así que lo que necesitamos, hermano, como siervos es la gracia de Dios, el poder de Dios y humildad. Humildad. Mantenernos, hermano, siempre dependiendo, siempre dándole al Señor el lugar más alto. Es mejor estar en sus pies, dice ese canto. Me queda claro, hermano, que el llamado al ministerio es uno de los asuntos más delicados. El llamado, hermano, al ministerio, el llamado al pastorado es un llamado de los asuntos más delicados. Hoy en día, tal vez haya por muchas personas que deseen ser pastores, tal vez por diferentes motivaciones. No lo sabemos. Tal vez algunos por ocupación laboral o estatus o cualquier otra de las razones. Pero ¿saben qué? Nunca debe ser el deseo o el anhelo por un resultado personal. Debe ser para darle la gloria a Dios. Es una gran responsabilidad.
El ministerio es uno de los asuntos más delicados. El cuidar el rebaño de Dios a los pastores. De hecho, estamos en el mes del pastor. Ah, bueno, estamos en Estados Unidos. Es cosa difícil, hermanos. ¿Verdad? Porque algunos dicen, no, pues vamos a criticar al pastor, ¿verdad? Se nos pone de pichoncito, ¿verdad? Se pone acá al frente. Pero deje decir, hermano, el cuidar del rebaño de Dios, de cuidar de la iglesia, es una tarea con mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Por eso dependemos de la gracia de Dios y del poder de Dios. Y revestirnos con mucha humildad. Porque Dios dice que Él atiende al humilde. Que dice, yo no puedo. Tú sabes bien que no puedo. Me siento incapaz. Me tiemblan las piernas. Me faltan las palabras. Yo te voy a dar palabras. Así que, hermano, el siervo de Dios debe ser un ministro. Y una forma, hermano, ver su vida de la forma en que Dios quiere usar su vida. Como un servidor, un siervo. Y muchas veces debemos de agregarlo, siervo y un siervo inútil. Porque hacemos solamente lo que se nos ha dicho que hagamos. Siervo y siervo inútil somos. Póngase de pie, hermano. Es un privilegio, hermano, ser pastor. Es un privilegio. Diga, no, es un privilegio. Es un gran honor para la persona que Dios ponga. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo estas palabras: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado la fuerza para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servir. Me identifico con esta palabra. Él me da la fuerza y Él me consideró digno de confianza. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor, por ir un poquito, Señor, al corazón de Pablo, al corazón, Señor, de siervo, y que cada uno de nosotros, Señor, debemos de reflejar ese corazón, Señor, no basado en las circunstancias que nos rodean, sino, Señor, en tus propósitos más altos, en la misión para nuestras vidas, en nuestro llamado, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ir en tu palabra, Señor, y ver, Padre, en estos personajes que están aquí plasmados en tu palabra, el ejemplo, Señor, de vida que tú deseas en nosotros, Señor. Y irnos perfeccionando. Señor, gracias, Padre, porque nos has hecho y somos administradores de tu gracia, de tu favor. Y tú nos pedirás cuentas algún día, Señor, por lo que nos has dejado. Señor, ahora que hemos escuchado tu palabra, tú nos responsabilizas a cada uno de nosotros de compartir eso mismo. Lo que para otros está escondido, pero que para nosotros ahora ha sido revelado, descubierto, nos ha sido encomendado a tu santa iglesia de reconocer esta novena noticia, estas verdades, esta maravillosa verdad en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque vemos las herramientas, Señor, que necesitamos para llevar a cabo el servicio, que es tu gracia, tu poder y mi gracia. Ayúdanos, Señor, en estas áreas de la vida, Señor, de ser siervos, Señor, y siervos, Señor, para tu gloria, para tu servicio. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús.